Lo canónico ha sido puesto como lo más importante en nuestros días, se prioriza sobre cualquier interpretación alterna, estamos en una actualidad donde todo el conocimiento se encuentra aparentemente en nuestras manos. Las dudas que nos salen son respondidas en breve, llega a tal grado nuestra influencia sobre lo que consumimos que si esta incógnita llega a ser lo suficientemente popular, puede que termine ante los mismos creadores de la fuente de estas cuestiones. Sea quien sea, hasta las máximas autoridades de los respectivos espacios existentes en este planeta ya son parte de este juego de la hipercomunicación. Esta persecución por lo fidedigno a veces es buena, no les mentiré, al menos este escepticismo mata mucha de nuestra ingenuidad, lo que nos hace evitar ser estafados más sencillamente, pero también cuenta con un factor destructivo. Exterminador de ingenuidades que le dan sazón a lo que vivimos. Por esto, ya es menos común que se hagan teorías sobre las obras con las que tenemos contacto, ya que mientras nosotros miramos innecesario hacer eso, al saber que seremos rebatidos en redes por info comprobada, los que sí las hacen cada vez son menos tomadas en cuenta más allá de la burla. ¿Perdemos ese interés mágico que nos hacía contemplar, creer y disfrutar de él? Puede que sí. Yo siempre he apreciado mucho las teorías, desde muy joven he elaborado estas sobre casi todo lo que consumo, hasta de mi propia vida lo he hecho, así que además de poco cuerdo, también cuento con una notable experiencia cayendo en mentiras que me ilusionaron de sobremanera a la vez que yo también hice caer a varios más en estas conjeturas tan poco fundamentadas oficialmente. Pero es que esa es la esencia de esto, el sobrepensar de maneras que de buenas a primeras no te ofrece el producto, nutriendo su contenido para la fanaticada. Así que, espero que les gusten también a ustedes, porque en esta ocasión les traigo algunas conspiraciones que he creado personalmente para unas de mis series japonesas favoritas, que van desde una historia de abuso convertida en virtud a un envase desventajado, siendo inculpado de las peores acciones cometidas por un ser vivo. ¿Qué dicen? ¿Quieren empezar ya? Femto no es Griffith. Todos conocemos Berserk. La historia épica del espadachín negro en contra del destino lleva haciendo pozos con su caminar desde 1992, manteniéndose vigente como uno de los mangas seinen ancla más vanagloriados de todos los tiempos aún con la triste y repentina pérdida de su autor, Kentaro Miura. Su antagonista, es uno de los más despreciados por seguidores y casuales por igual, sin leer la obra muchos conocen las salvajadas más grandes que ha hecho este monstruo albino con ansias de poder a lo largo de su exitosa jornada en busca de cumplir su sueño. Un líder de mercenarios venido en gracia que hizo hasta lo innombrable para conseguir en la vida real su añorada construcción soñada, un hombre que fue torturado durante meses por un ejecutor desalmado con todos los conocimientos en la materia que podrían poseerse en medio de los ya horripilantemente crueles castigos del medievo, aquel que volteó la moneda de la desdicha para conseguir la cara de la suerte ilimitada a cambio de sacrificar a toda su banda de bandidos luego de que estos mismos le rescatasen, vendiendo su carne y alma a la todopoderosa mano de Dios, una organización divinamente maligna encargada de sembrar al mundo en las tinieblas de la inmisericordia. El chico que alguna vez fue un gran jefe de batallas, se encontró forrado por un nuevo, hablando con quien se supone es Dios, mutando en la bestia del apocalipsis nombrada como Femto, una nueva resurrección del esbirro favorito del mal. Es ahí cuando surge un panel, exactamente en ese capítulo, donde miramos en posición fetal a nuestro villano, esperando a ser el nuevo ser, abrazar a su negruzca piel, digna del jefe del ejército diabólico de la casualidad. Pero, ¿y si este panel nos dice algo distinto? Podría ser que, tal vez, nos haya dado un indicio acerca de una debilidad secreta en forma de un enorme plot twist para la trama con respecto a los orquestadores de su transformación. Lo que yo les intento decir es que, tal vez Femto es un ser con vida propia que solo trabaja en equipo con Griffith por ahora en un trato de conveniencia mutua y como arma para alcanzar sus sueños, con el plan de que, en el momento adecuado, decidir traicionarlo y consecuentemente absorberlo. ¿Qué tal si ni siquiera ha sido la primera vez que pasa esto, sino que también ha pasado lo mismo con todos los miembros de la mano, sujetos que ya han sido absorbidos antes? Si lo pensamos bien, eso justificaría el por qué estos ya se muestran siempre como apóstoles, mientras que Griffith, al no ser absorbido aún, sigue teniendo acceso a salir fuera en su forma humana, dando otra posible razón del por qué este nunca se ve de manera visceral, en combate contra grandes monstruos o, al menos comportándose de manera agresiva, llegando a aguantar el bofetón de Riker, como si aceptara la culpa.
Tal vez turnan su ser, de un modo semejante al de Hulk y Bruce Banner, con vistas en este trato a futuro, puede que Griffith no esté enterado, pero que ya esté siendo consumido a cambio de cumplir sus metas día tras día, ¿o acaso no notan menos humanas las apariciones de este personaje a medida que pasan los episodios? ¿Nadie mira cuánto es que ha dejado de hablar el tan expositor hombre peliblanco? Si es verdad esto, podría significar un cambio de perspectiva sin precedentes acerca del que antes fue mejor amigo de Gus. De victimario directo de todas las desgracias del tuerto vengador, a indirecto e indulgente portador de su propio fin, engañado para darle su existencia a cambio de una alucinación perpetua. Es más, si esto se diese, solo piensen en cuán bien queda su actitud hipócrita y desinteresada hacia sus perseguidores cada que les encuentra, aun cuando sus acciones decían lo contrario en aquel eclipse de pesadilla. ¿Qué ocurriría si este joven rey de Falconia también ya tiene pensado algo para contrarrestar esta amenaza que coexiste con él? Tal vez ahí se dará uno de los puntos clave para vencer a la intocable agrupación demoníaca. En esta página vemos a Slan hablando de Fento, aunque parece hablar de más de una entidad, infiriendo que Griffith perderá la vida al final de su viaje y se quedará en un mundo de sueños como el que le mostraron en el eclipse, y, a su vez podría entenderse que habla de Fento, prediciendo su destino, aquel punto en el que conseguirá autonomía total de nuevo. Dulces sueños, chico bendecido. Hasta ahora has vivido en un sueño llamado Griffith. Y cuando ese sueño termine, despertarás. En un sueño del que nunca saldrás. En una noche que nunca se acaba. ¿La habilidad innata de Nagisa es en realidad innata? Por allá de los 2010, el mundo estaba a los pies del shounen sobre un asesino listo para ser asesinado por sus alumnos. Así es, les hablo de Ansatsu Kyushitsu o Assassination Classroom en América. En 21 tomos conocimos la emocionante travesía escolar que se le plantó al grupo apestado favorito de la revista en esa década. En el cual nadie tenía capacidades, o si las tenían, eran demasiado problemáticos para hacerlos valer la pena, por eso es que caen en la olvidada construcción dedicada al salón con peor reputación del instituto. Lo que sería una generación para el olvido con miras al fracaso, se convertiría en 3 años inolvidables para este salón después de que cierto mundialmente buscado ser tentacular y amarillezco con rostro circular se ofreciese como su profesor de clases con el objetivo de entrenarlos en la materia del homicidio para, al final del curso, acabar con él y llevarse la jugosa recompensa que tiene su cabeza. Aquí conocimos a todo un reparto de coloridos estudiantes tanto visual como psicológicamente, cada uno con su propio trasfondo, que se ve expuesto y afrontado por los mismos a lo largo de más de 300 episodios hasta que llegó su final. Uno de mis favoritos si les soy sincero. Pero entre este reparto de personalidades también se hallaban habilidades, cada uno de ellos poseía un truco listo para usarse en combate. Ya sea buena puntería o un gran ingenio para crear armamento, en general se poseía una cualidad. Y esto también toma en cuenta al protagonista, un chico recatado de vista frágil llamado Nagisa que, sorpresivamente contenía dentro una facultad natural para lograr escabullirse frente a cualquier intento de ofensiva que le era lanzada, consiguiendo sorprender más de una vez al hiperveloz Koro Sensei, algo interesante por lo chocante que es tal hecho ante su carácter especialmente tranquilo. Pero bastante entendible si lo contrastamos con su pasado familiar, el cómo su madre lo trataba. Todo aquel que haya visto la obra reconocerá al reflexivo y educado Nagisa, el alumno que daba los más grandes destellos de habilidad como asesino, venciendo a veteranos de ejército sin mucha dificultad. No por nada su profesor menciona que su talento es notable y que esa forma de afrontar inexpresivamente mientras da un ataque sorpresa impredecible es de un nivel superior, por decirlo menos. Pero tal vez no es algo con lo que nació, sino que, cabría la posibilidad de que fuese un hábito con una razón tormentosa. Para ello, debemos revisar su historial de peleas con su madre, una controladora y prepotente abusadora que le obligaba a lucir tan lindo como una niña, manejando completamente su aspecto e incluso planeando todas sus metas. Bueno, pues ¿qué tal si esta habilidad de sigilo fue una forma de supervivencia para su progenitora? Entonces este talento no sería más que un conjunto de acciones evasivas contra el abuso intrafamiliar, punto por punto, pongámoslo así. El mantener frente de manera pasiva sería algo que tal vez logró perfeccionar a base de mirar el rostro aterrador de quien lo trajo al mundo cada que hacía algo en contra de ella o no le obedecía, logrando ya no sentirse intimidado tan fácilmente para intentar disminuir los casos de ella.
reflejos inhumanos aprendidos tras las golpizas que recibía por esta, allí desarrollando sus reflejos en un intento de esquivar los golpes y agarres en espera de que su madre llegase a ese punto de calma que tenía luego de un rato. Delicadeza para llegar a los puntos deseados. Aquello orientado por conseguir cosas en su hogar que tal vez podrían causar la furia de su madre si fuese visto usándolas, intentando hacer el mínimo ruido posible para no dar aviso de que las porta. Y aunque al final las cosas cambian para este dúo doloroso, con esto no solo descubriríamos el origen del poder de Nagisa, sino que igual le explicaría el porqué de su actitud tan calmada y pacífica, siendo que odia y a la vez teme a la violencia debido a sus traumas de infancia, un aspecto sumamente fuerte para Nagisa, y lo peor es que puede que sea la teoría más probable de este vídeo. Ansatsu Kyushitsu se destacó por el gran desempeño intrapersonal de sus personajes, pero esto le llevaría a un punto más oscuro en este tema. School Days se da en la mente de Makoto. Y ahora, para cerrar, les dejo el plato fuerte, la teoría que más dediqué tiempo en escribir / pensar. En los 2000 existió un furor por lo grotesco y visceral en Japón, y las novelas visuales no se saltaron la oportunidad, teniendo grandes del género en que sus aventuras ya no eran tan sanas que digamos. Ahí es donde entró Overflow, una saga de juegos de esta índole que, en su infinidad de opciones a elegir entre escenarios, nos brindó varios lindos, otros cuestionables y uno que otro inclusive traumático. Alrededor de sus entregas encontramos la que es sin lugar a dudas la más famosa, School Days, una historia donde reestructuraron las temáticas románticas multitudinales de colegio que tanto conocemos para brindarnos una trama conflictiva en la que Makoto, el protagonista, no solo juguetea de chica en chica hasta las últimas condiciones, sino que también termina de la peor forma como consecuencia. Dando un mensaje a resaltar sobre la responsabilidad afectiva masculina y el riesgo de generar dependencia en una persona que tienes idealizada. Pero ¿qué harías si te dijera que en realidad todo es una fantasía de Makoto, poniéndose en una situación de harem, y lo tanto hórrido como peligroso que podría girar su rumbo si se volviese lo que más odia? Los aprovechados y mujeriegos. Esto mismo solo para darse a sí mismo un mensaje de valoración a su vida y a los que le rodean. Para explicar esto, les debo pedir que conozcan de antemano la segunda OVA que tuvo la franquicia, titulada School Days, Magical Heart Kokoro-chan, ya que ahí es donde se ubica la realidad en donde Makoto maquina todo este what if enfermizo. Una dimensión en la que los noviazgos rotos se cambian por misiones vistosas y algo estereotípicas de un grupo de superheroínas con trajes de listones que son, sin que lo sepa Makoto, sus compañeras de colegio. Con esto propuesto, vayamos a los segundos iniciales de esta OVA, planteándonos a Makoto en el tren, reflexionando sobre el valor de la vida y la asertividad, pensando mucho en el cómo no podía reiniciar por placer su día a día y que era mejor estar solo, exactamente como si hubiera recién imaginado algo que le hubiese hecho revalorar su situación. Para seguir, debemos marcar algunos segmentos que se podrían considerar irreales o de ensueño de este anime y que solo en la mente de alguien pensando en tales premisas podría imaginar, enumerándolos para evitar malentendidos. Cambio de personalidad de Makoto. En primer lugar debemos ir con el protagonista, buscando sacarle un perfil de personalidad muy superficialmente pintando a ser tímido, comprensivo y muy amable. Ahora bien, ¿no es un poco extraño lo rápido que cambia su ser? Pasando en menos de un mes a volverse en un completo pervertido, con prácticamente ninfomanía y de un egoísmo enorme, casi satanizado al máximo nivel, como si la trama buscara mostrarnos de manera muy directa el cómo un X o Y cambio podría provocar una transformación tan brusca de actuar en una persona. Algo así como una advertencia o precaución para no buscar nunca caer en ello. ¿Qué tal si Makoto en su misma mente tiene en muy mal nivel a la gente aprovechada y egoísta, lo contrario a lo que es él, al menos en el primer episodio? Sabiendo de antemano los espectadores qué pasaría si sí fuese así, aquello que lo llevaría a su futura muerte, el embarazo de Sekai, el distanciamiento de su mejor amigo y muchas más cosas malas. Es como si el mismo Makoto se imaginara todos los maleficios que recibiría si fuera como sus peores percepciones, denotando más en el final, donde recalca miles de veces su arrepentimiento y errores. Katsura y su actitud sumamente sumisa. A lo largo del anime, Katsura vive miles de desgracias, entre las cuales sufre desamor, humillaciones y desconciertos, pero aún así sigue en su lucha por Makoto, sin importar lo que éste le hiciera, algo poco fiel con la chica tan independiente y centrada como era Katsura al inicio. ¿Qué otra forma podría ser más dura para hacerle entender que no debería actuar mal que poner sufriendo a su crush?
Es tan así, que en la animación de 13 episodios, en sus estancias finales, Katsura y Makoto se reconcilian y este último la compara a un ángel que podría soportarlo todo por amor, una idealización típica para un chico de su edad hacia quien mira perfecta en la lejanía. La promiscuidad irreal. Ahora vamos a unos de los escaños más importantes en esta conjetura y es el cómo, en el último capítulo, el sujeto no solo tiene relaciones con chicas con las que prácticamente nunca trató, como las amigas de Sekai, sino que también tiene un cuarteto con 3 adolescentes que en teoría conoce de nada, solo porque ellas querían experimentar. No sé ustedes, pero yo siento que es como si solo ya se buscase amontonar todo lo turbio que en la cabeza de él podría desembocar al ser lo contrario a lo que piensa que es correcto. Entonces, ¿dónde se ubica el Makoto que fantaseó con esto en la cronología de la obra original? Para eso solo basta con ver unas cuantas cosas. Primera, en este espacio, Sekai no lo besa en el primer cap, se nota porque se muestra celosa al final de la ova, pero es calmada por sus amigas y esta lo entiende. Aunque podemos ver que la hermanita menor de Katsura ya le dice Oni-chan, lo que nos confirma que ya avanzó hasta la visita a casa de Katsura. Entonces, ¿dónde entra? Pues en ninguna parte, porque los hechos no pasaron así, debido a que Makoto es y se mantiene como la persona honesta y amable que siempre fue, amando a Katsura en secreto sin entrometerse en nada con Sekai, esto mismo se nota en sus interacciones tan de amistad pura que tienen. Un mejor amigo. Como cereza del pastel, notamos que Makoto en el producto principal se aísla de un momento para otro de Taisuke, dándolo a relucir él mismo cada que puede, como si la trama o el autor de la historia quisiese reprimirle, además de que esta amistad termina completamente destruida luego de meterse con la pretendiente del otro respectivamente, algo conflictivo si nos basamos en las actitudes que tienen al principio. Aspectos cortos que solo contaré por arriba y sin profundizar por lo concisos y fáciles que pueden contarse. Kiyoura deja a su mejor amiga sin siquiera avisarle nada, contándole a su pareja antes que a Sekai. La sala de descanso y lo extraño del lugar, puesto que al parecer aislaba el sonido y ningún profesor, ni siquiera Katsura, se percataron de lo que ocurría adentro con su novio. La constante aparición de la muñeca de cabello rojo, como si fuese solo un recurso de apoyo extra, sacada de la conocida técnica de sus idols heroínas, además, de igual manera agrega a Tanaka como un alumno grande, pero humano. Al contrario de cómo es en la vida real, siendo que es un monstruo. La relevancia y minutos en pantalla que tiene el tren subterráneo, debido a que es parte de muchas escenas determinantes, algunas ilógicas, como puede ser el reconocer personas a una alta velocidad. Hasta influye en la muerte de Katsura en uno de los finales alternativos, tal vez, Makoto al pensar en esta historia mientras iba en el tren, tomó mucha inspiración de tal para ello. En el mismo especial, cuando Makoto está a punto de morir aplastado, dice no querer tener un final horrible, y que se proyecta el final del anime, porque pensaría en ellos y en esa línea temporal nunca pasó. Nunca se vio una escena de índole sexual en acto de Makoto teniendo relaciones, solo antes o después del acto, así como una persona inexperta asimilaría tal evento. Hasta en los fotogramas de presentación para el universo donde hay chicas mágicas, exactamente las visualiza desnudas como en el opening a la vez que menciona no querer eso. La abstracta forma en que proporcionan retrospectivas a los actos abominables en forma de obra de teatro. Disfrazados de secuaces de la villana de la ova. Todo gira en torno a Makoto. Aquí cerramos esta lista, con el argumento definitivo, el cómo todo gira en torno a Makoto y el encanto que al parecer le funciona con cualquier chica. La mayor evidencia se presenta cuando únicamente él y Sekai bailan en el centro de la fogata del festival, como si fueran los importantes de la historia. Igual podríamos resaltar la percepción que tiene el anime hacia toda la gente que no conoce a Makoto, siendo literalmente, bultos con ojos. A modo de cierre, les pido analizar el cómo al final los personajes secundarios quedan cual cabos sueltos, siendo que apenas dejan de tratar con los tres principales, ya no vuelven a tener relevancia. Este tipo de odisea torcida no puede darse más allá del cerebro de Makoto, hasta fantasea con volverse el centro de atención, algo que, en el inicio de la ova, dice agradecer no serlo. ¿Por qué diría eso sin siquiera pensar en cómo sería? Si conectamos todo esto y vemos School Days como un qué pasaría ideado por Makoto, viéndose más allá de un estorbo para las heroínas del lugar y un cero a la izquierda para sus amistades, pero a cambio de ser lo que más odia, tiene mucho más sentido, desde lo locamente atractivo sexualmente que es mientras salen más capítulos, como también lo podridas que quedan las cosas.
Con esto finalizamos el video del día de hoy, ¿qué opinan? Todas estas teorías ya estaban en la página de Facebook, pero las adapté a este formato. Espero haberlo hecho bien, jejeje. Gracias por ver, cuídense mucho y hasta pronto. Admin fuera.